Ahora vamos a ver el capitalismo versus la falacia del anarquismo. La probabilidad de que una idea sea verdadera es dependiente de la evidencia que la respalde. Ideas sin evidencia son cero. Todos ignoramos muchas cosas. El ignorar es algo honesto. El equivocarse tratando de seguir la evidencia es honesto. Pero el seguir abstracciones falsas es inmoral. O como diría Arthur Jones, la estupidez no tiene límites, ya que la verdad está limitada por la evidencia. Por ejemplo, yo soy ateo no porque me da confort o porque me gusta la idea del ateísmo. Daría lo que fuera por volver a ver a mis abuelos o abrazar una vez más a mi padre. Pero el pensar de que existe una vida después de esta, de que existe un alma inmortal, de que hay un paraíso después de esta vida y que solo con desear cualquier cosa se me dará sin necesidad de crearlo o trabajar, es deshonesto, ya que no hay evidencia que lo demuestre. El ser ateo es decir simplemente que no existe evidencia que respalde la premisa de que existe un Dios. Capitalismo, como todo concepto, se debe definir por fundamentos y no por superficialidades. Si yo digo que el corazón es el órgano que hace Dum-Tak, es cierto, pero esta definición es errónea, ya que no es una definición fundamental, como decir que es un órgano que bombea sangre, oxígeno y nutrientes al resto de órganos para suplir la demanda de estos órganos. Esto a su vez explica superficialidades como el sonido Dum-Tak. Capitalismo en su forma laissez-faire, donde existe una división completa entre economía y gobierno y que nunca ha existido en la historia, fundamentalmente se define como el único sistema político-económico que respeta los derechos individuales, que use como estándar el individuo. Que explote o no a los trabajadores no es fundamental. Donde explotar es tomado por colectivistas, socialistas o anarquistas, no el obligar al individuo a trabajar en alguna labor no deseada por éste, sino el que no sea remunerado el trabajador como él quisiera, es decir, que el empleador no le pague lo que el trabajador quiere. En un sistema capitalista laissez-faire, nadie está obligado a darle trabajo a nadie. Nadie está obligado a tomar un trabajo. Cada quien por acuerdo mutuo voluntario decide dar o recibir un trabajo a un determinado precio. Es el deber de cada individuo luchar por sus valores y su vida. Por otro lado, cualquier forma de colectivismo, como el socialismo, ha demostrado la incapacidad de crear valores o servicios. Ejemplo es Cuba y Venezuela, siendo Venezuela uno de los países más grandes productores de petróleo, pero no tienen ni papel higiénico, peor aún comida. Contrasta esto con sistemas mixtos como Estados Unidos, donde existe una gran variedad de productos de lo que sea. Y digo mixto porque tiene leyes capitalistas y socialistas, socialistas como el welfare, el Medicare, Medicaid, Obamacare, salario mínimo, compañías que usan favores políticos para su beneficio, es decir, estas compañías usan la fuerza del gobierno para forzar a consumidores a usar sus productos, mas no avanzar por méritos, y así, etcétera, etcétera. Yo estoy a favor del capitalismo laissez-faire no porque me guste o me da consuelo. Lo estoy porque estoy a favor de la razón, específicamente de la lógica inductiva. Y estoy a favor de la lógica inductiva porque estoy a favor del principio de valor y últimamente de la vida. El anarquismo, en su forma fundamental, es una falacia porque es un grupo de abstracciones que llama a la oposición y o abolición
del Estado, entiéndase del gobierno, de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo. Aunque superficialmente da la impresión de que está a favor de la libertad individual, fundamentalmente no lo está. Si sigues la idea anarquista en una sociedad, ignora el hecho de que hombres aún racionales pueden no estar de acuerdo o pueden ver un contrato de distinta forma. Si no existe un ente que tenga el monopolio de la fuerza para resolver estas disputas, entonces el que sea más fuerte o tenga la pistola más grande será el ganador, ignorando la razón. Es decir, hombres solo pueden lidiar entre sí de dos formas: por el uso de la fuerza o por el uso de la razón. Si la razón se vuelve secundaria en disputas, si no existe un árbitro de leyes objetivas, entonces se vuelve una disputa de quién es más fuerte. Hombres se agruparán para tener la mayor fuerza posible de su lado y se enfrentarán contra otros hombres, y quien tenga el arma más grande ganará. Por ende, el anarquismo fundamentalmente es una forma atípica de colectivismo, y el socialismo es una forma típica de colectivismo, donde la mayoría es el estándar, mas no el individuo. Ambas son formas de colectivismo. La verdad no es democrática. Que 20 millones crean que la Tierra es plana no la va a hacer. En el universo no existen autoridades, totalmente de acuerdo. Solo existen expertos en un campo. La única autoridad de una mente libre es la evidencia. Pero de la misma forma que no se puede jugar béisbol, fútbol, baloncesto o vóley sin un árbitro, no se puede vivir una vida racional en una sociedad con otros hombres sin un árbitro. Totalmente de acuerdo de que este árbitro se puede equivocar y de que existen leyes humanas y lógicas que deben ser abolidas o cambiadas. Todo lo hecho por el hombre tiene que ser juzgado, pero el punto se mantiene de la necesidad de un ente con un monopolio de la fuerza que sirva de árbitro en las disputas. Pero este ente tiene que estar formado por leyes que no tenga emoción, que sea un robot con leyes objetivas. Libertad no es libertinaje. Libertad es el matrimonio, la relación que existe entre ser un ser independiente de la coerción física de otros hombres, pero a la vez del absoluto compromiso al principio de que las leyes que rigen el universo son absolutas e inmutables, y tú eres el que se tiene que conformar a estas leyes. Para comandar a la naturaleza, primero hay que obedecer a las leyes que la rigen. Libertinaje es la estupidez de evadir estas leyes absolutas e inmutables por algo que te da confort o te da placer o porque te gusta. Libertinaje es el error lógico del subjetivismo. A diferencia de lo hecho por el hombre que debe ser juzgado, lo dado por el universo, incluidos sus leyes, tienen que ser aceptadas ya que son el estándar de lo verdadero y falso. Y algo bueno, lógicamente, tiene que ser verdadero. El hombre es un animal racional que necesita valores para poder vivir y crea estos valores y o servicios como medicina, ropa, casas, revisiones médicas, etc., para poder vivir. Todo hombre es un fin en sí mismo y no los medios para los fines de otros, es decir, no es un esclavo de otro. Si tus capacidades para crear valores o servicios son limitadas, tienes tres opciones. Primero, vives como hombre libre, parado en tu juicio hasta donde puedas, aun cuando sea una vida corta, pero orgulloso de ser un hombre, de ser libre,
de ser capaz de lidiar con el universo con la frente en alto. O 2, vives de rodillas, pidiendo migajas a quien tiene tu correa. Mira Venezuela, que no tienen ni papel higiénico para limpiarse el culo. O tercero, decides ser el dictador que tiene la correa del resto. Si estás en contra de la esclavitud en cualquier forma, tienes que estar a favor de un capitalismo laissez-faire. Es simplemente una conclusión lógica de hechos observables.